Hola a todos, terminamos hoy con la unidad dedicada a la España del siglo XIX y hoy para finalizar vamos a hablar sobre la economía, la sociedad y la cultura. Comenzamos. Bien, en primer lugar vamos a hablar sobre la economía y habría que comentar que a comienzos del siglo XIX España era un país próspero, ya que durante el siglo XVIII se produce una mejora en la economía con la llegada de los Borbones. Pero esta mejora se va a ver interrumpida por una serie de elementos, principalmente por dos. Por un lado, por las guerras. Primero las que va a enfrentar a España contra Francia y contra Inglaterra y luego, lógicamente, con la guerra de independencia. También hay que comentar que será muy importante la pérdida de las colonias americanas, ya que se va a perder un mercado muy importante y eso va a afectar, lógicamente, tanto a la agricultura como a la artesanía. Y también va a afectar al comercio, ya que se va a ver afectado por la pérdida del monopolio comercial que tenía. Al perder las colonias, ese mercado, como vemos, se ha perdido. Continuamos entonces comentando que en la segunda mitad del siglo se va a producir una serie de cambios, pero no tan importantes como vimos que ocurría en el resto de Europa. Aquí la agricultura va a seguir siendo la base de la economía y aunque se va a incrementar la producción porque se va a aumentar las zonas que se van a poner en cultivo, pero también comentamos que la vid va a sufrir una importante crisis, su cultivo, ya que a finales del siglo se va a producir una epidemia de una enfermedad llamada la filoxera que afecta a la vid y que gran cantidad de las plantaciones van a ser destruidas, pero más adelante se plantarán vides americanas que sí son resistentes a esa enfermedad. Por otro lado, vamos a hablar sobre la industria y la industrialización se va a realizar también en España, pero de una manera mucho más lenta y mucho más tarde que en el resto de Europa. ¿Por qué? Muy sencillo, porque no existía un mercado interior, es decir, no había una población que demandara productos industriales. Hay que tener en cuenta que el 70% de la población española de aquellos momentos tenía un nivel económico bastante bajo, por lo tanto no podían pagar estos productos industriales. Al no existir esa demanda, pues lógicamente la industrialización fue lenta y no tuvo mucho éxito. Tampoco había una tecnología propia, por lo tanto había que comprar la tecnología, la maquinaria fuera, había que comprarla en el extranjero, lo cual hacía que se necesitara una importante inversión económica y que muchas de esas inversiones al final fueran extranjeras. Por lo tanto, el beneficio muchas veces que se sacaba de aquello se fuera para el exterior. Y también comentamos que la red viaria española en aquellos momentos era insuficiente e incómoda, debido sobre todo al relieve accidentado, y eso producía que las comunicaciones fueran muy complicadas y el transporte de productos también. Respecto a las industrias más destacadas en aquellos momentos, habría que hablar de la industria textil. Básicamente la industria algodonera va a ser la que más innove y la que más se industrialice, y sin embargo la de la seda y la lana no va a modernizarse mucho y eso le generará un problema, ya que le dificultará competir en el exterior con los precios de la lana o de la seda que se podía encontrar en otras zonas de Europa. Por lo tanto, al no poder competir, terminará entrando en decadencia. Respecto a la siderurgia, que es la otra gran industria de aquellos momentos, a mediados del siglo sí que se moderniza y se fundan grandes compañías que la van a promover. Pero tendrá los problemas básicamente que ya hemos visto y que problemas que no superarán, como son por ejemplo la falta de demanda, ya lo hemos comentado, y también la escasez de combustible que se necesitaba para poner en marcha los hornos. Para terminar vamos a hablar de las zonas más industrializadas de España y tendríamos básicamente dos. Por un lado Cataluña, donde va a tener una gran importancia la industria textil. Eso no es nuevo, la industria textil en Cataluña es importante prácticamente desde la Edad Media, pero ahora se moderniza lógicamente. Y la otra zona será el área de Vizcaya y Asturias, donde se va a desarrollar la industria siderúrgica, que va a verse favorecida por la exportación de hierro y también por la importante industria naviera y metalúrgica de la zona. Pasaremos ahora a hablar de la sociedad del siglo XIX. La sociedad española en este periodo va a pasar de una estructura propia del antiguo régimen, una estructura estamental, a una propia de la sociedad de clase. Bien, los principales grupos que vamos a encontrar van a ser, por un lado, la clase oligárquica, que va a estar formada por miembros de la antigua nobleza señorial, que van a tener gran influencia porque van a desempeñar cargos políticos, y también nuevos grandes propietarios agrícolas, que van a venir del mundo de los negocios, predominan en el interior y en el sur de la península, esta clase oligárquica. Por otro lado, vamos a tener a la burguesía comercial e industrial, que va a ser escasa. Eso es importante, vamos a tener una escasa burguesía comercial
y muy diferentes según las zonas. En la zona del interior y en el sur van a estar muy vinculadas a las actividades agrarias y en la zona periférica muy relacionada con las empresas, con la industria, etc. El otro gran grupo que vamos a tener es la clase trabajadora, que va a estar formada principalmente por, un lado, campesinos, que van a ser la mayoría de esta clase trabajadora, en el que incluimos pequeños propietarios, arrendatarios, jornaleros, y un naciente proletariado urbano. Esta clase trabajadora va a estar caracterizada por un bajo nivel socioeconómico y también por un alto índice de analfabetismo. Los conflictos sociales que se van a dar van a venir originados principalmente por la mala situación de la clase trabajadora, que va a tener los mismos problemas que en Europa, eso ya lo sabemos, es decir, largas jornadas de trabajo, salarios muy bajos, viviendas insalubres y barrios insalubres también. Y las asociaciones de trabajadores se van a encuadrar básicamente en dos corrientes o las dos corrientes ideológicas más importantes o destacadas en Europa en aquellos momentos. Por un lado vamos a tener al socialismo, que va a organizarse a través del Partido Socialista Obrero Español, que se funda en 1879, y a través también del sindicato de la UGT, de la Unión General de Trabajadores, fundado en 1888. El socialismo va a tener mucha influencia en la zona de Madrid, Asturias y el País Vasco. Y luego también vamos a tener al anarquismo, que se va a organizar en torno a sindicatos, no en partidos políticos. Ya sabemos que el anarquismo no cree en los partidos políticos, que también se va a caracterizar por la utilización a veces de métodos violentos y que va a tener mucha fuerza, mucha importancia en el campo andaluz, en Cataluña y en Valencia. Vamos a pasar ahora ya a hablar de la cultura y en esta primera diapositiva vamos a hablar también de la literatura. Comentar que la cultura en este periodo, con la implantación del liberalismo, se va a secularizar, se va a liberar de la influencia de la Iglesia y eso lógicamente afectará a la educación. El Estado va a tener mucho más protagonismo en la enseñanza del que tenía antes. Y ya hablando de la literatura, las principales corrientes que vamos a encontrar en el periodo serán las siguientes. Por un lado, el romanticismo, que expresa su anhelo por la libertad, el amor romántico, las leyendas, y ahí vamos a tener a figuras como Espronceda o Bécquer. Otra corriente será el realismo, que se dedica a describir la realidad social del país, y ahí aparecerán figuras también como Clarín, Pérez Galdós, Emilia Pardo Bazán, Pedro Antonio de Alarcón. Otra corriente será el modernismo, con su gusto por lo exótico y el culto a la belleza, y muy influido por la obra de Rubén Darío. Finalmente hablaríamos también de la generación del 98, con autores que transmitieron el pesimismo provocado por el desastre del 98. Y aquí tendremos a Antonio Machado, a Baroja, a Valle Inclán, etc. Respecto a la arquitectura y la escultura, comencemos por la arquitectura. Al igual que en el resto de Europa, va a seguir vigente el neoclasicismo, pero van a desarrollarse también dos nuevos estilos aparte de este que ya vimos en la unidad anterior. Vamos a tener el historicismo y el eclecticismo, que se dedica al historicismo a copiar estilos arquitectónicos de épocas del pasado, y el eclecticismo, que mezcla distintos estilos arquitectónicos de épocas del pasado. Son similares, en uno es puro y en otro son mezcla de estilos, pero ambos de épocas pasadas. Y aquí van a haber muchas figuras, pero nosotros vamos a destacar la figura del sevillano Aníbal González. Otra corriente será el modernismo. Se van a usar nuevos materiales como el hierro y también se utilizarán diseños innovadores. La figura máxima de este estilo será Gaudí. Respecto a la escultura, vamos a tener la corriente realista, en la que aparecen los personajes retratados de manera muy natural, y aquí tenemos a varios escultores importantes. Por un lado tenemos a Ricardo Belver, con su obra dedicada al ángel caído, y Mariano Benlliure, que fue muy prolífico, y destacamos, por ejemplo, la obra que se encuentra en el cementerio de Sevilla, que es el monumento funerario a Joselito el Gallo. Respecto al modernismo, digamos que la figura más importante sería la de Josep Llimona, y entre sus obras destaca El desconsuelo, que presentan efectos de luces y sombras y también formas onduladas. Respecto a la pintura, vamos a pararnos un poco en la figura de Goya, que vivió entre 1746 y 1828, porque es un revolucionario y él revoluciona el arte de su tiempo, y tanto es así que no se le puede enmarcar en ningún movimiento artístico concreto. Él realiza pinturas barrocas, clásicas, etc. E incluso anticipa en algunas de sus obras movimientos artísticos que aparecerán posteriormente, como por ejemplo el impresionismo. En su obra se puede ver cómo evoluciona tanto en la técnica como en el uso del color, etc. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos donde se aprecia claramente esto.
Sus obras se pueden clasificar en varios grupos. En primer lugar tendríamos los llamados cartones para tapices. Se denominan cartones para tapices porque eran eso, eran unos modelos hechos en cartón que se utilizaban para realizar luego los tapices basándose en esos modelos. En estos cartones Goya retrata la vida popular, fiestas, escenas de la ciudad y el campo. También tenemos retratos, ya que Goya fue pintor de la corte, fue pintor para Carlos IV, para José Bonaparte y también con Fernando VII. Goya era liberal y en el reinado de Fernando VII tiene que terminar abandonando España por los problemas que tuvo con el absolutismo de Fernando. También pintó temas religiosos, entre los que destacan los frescos que hizo para la Basílica del Pilar, también para la ermita de San Antonio en la Florida, y también otras obras como la representación de Santa Justa y Rufina. Tiene pinturas de temas históricos muy famosas, entre las que destaca el 2 de mayo en Madrid, o también conocida como la carga de los mamelucos, y los fusilamientos del 3 de mayo. Finalmente, en su última etapa aparecen las pinturas negras, que se denominan así por el contenido pesimista, hablan sobre la muerte, la guerra, la maldad, y también tenemos los grabados. Estos dibujos se consiguen realizando sobre una superficie de madera o de metal una serie de incisiones. Luego eso se cubre con tinta y se imprime en el medio que se quiera, normalmente en algún tipo de papel. Y esos grabados están divididos en series como son la de caprichos, desastres de la guerra, disparates o tauromaquia. Bien, dejando atrás a Goya, seguimos con los distintos estilos que se dan en el periodo del siglo XIX. Aparece también el romanticismo aquí, donde se van a representar retratos, paisajes y costumbres populares. Respecto a los retratos son muy importantes los de Federico de Madrazo, la obra de Antonio María Esquivel, y respecto a paisajes y a costumbres populares, la obra de Valeriano Domínguez Becker, que es el hermano de Gustavo Adolfo Becker. Respecto a la pintura realista, habría que comentar que, lógicamente, pues refleja la vida real, sobre todo de las clases medias y de la clase trabajadora. Y aquí podríamos hablar, por un lado, de Ramón Martí Alsina. Aquí podemos ver un cuadro en el que aparece la vida de un personaje de la clase media, y luego la obra de Gonzalo de Bilbao, en la que aparecen las cigarreras de Sevilla trabajando. También habría que comentar la existencia de una pintura histórica o una pintura de historia que recrea, lógicamente con ese nombre, con la máxima fidelidad a acontecimientos históricos importantes. Y aquí tenemos autores como por ejemplo José Casado, con una de sus obras que es la Campana de Huesca, y también la obra de José Moreno Carbonero, que en su obra se representa la entrada de Roger de Flor en Constantinopla. Finalmente vamos a hablar brevemente sobre la música del siglo XIX, y en la primera mitad del siglo van a destacar figuras como Juan Crisóstomo de Arriaga y Fernando Sor, famoso por sus obras dedicadas a la guitarra. En la segunda mitad vamos a tener a figuras tan importantes como Albéniz, Granados o Manuel de Falla. Y también comentar que en este siglo es cuando se desarrolla el flamenco, o cuando coge mayor importancia. El origen del flamenco está muy vinculado al pueblo gitano y también a la música popular andaluza, que a su vez está muy influenciada por la música musulmana, la judía y la mozárabe. Bien, pues hasta aquí este último vídeo de la unidad dedicada al siglo XIX. Espero que este y el resto de los vídeos os haya parecido interesante y útil, y gracias por verlos.